Después de por fin presentar a Laia, vamos a entrar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ese es el día que hizo el Señor y nos gozamos, nos alegramos. Amén. Le puse un título a esta predicación y es: ¿qué haríamos sin el Espíritu Santo? ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Tú y yo tenemos un regalo del cielo, el tesoro más grande que pudo darnos Dios, y fue su Espíritu. Ninguna bendición que tú tengas en esta vida iguala la grandeza de tener la bendición de contar con el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo, todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana. El Espíritu Santo de Dios es nuestra ayuda en esta tierra, así lo dice la Escritura. Es tu ayudador. O sea que Él fue enviado por el Padre y Jesús nos lo dejó al irse de este mundo a prepararnos casa en el cielo con una misión, y es que continúe la obra que Jesús comenzó. Jesús ya hizo su parte. El Espíritu Santo sigue trabajando contigo, está trabajando desde tu interior. Él te está enseñando todos los días, Él te está hablando. Y entre más tú te haces consciente del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú podrás gozar de esos beneficios de tener un amigo tan bueno como el Espíritu Santo. Es tu mejor amigo. Él nunca te va a fallar. Él siempre estará contigo en los momentos más difíciles. Ahí estará. No es como otros amigos que tenemos que cuando las cosas van mal no aparecen. Yo sé que sí contamos con buenos amigos también, como personas de fe que Dios puso en nuestro camino, pero el Espíritu Santo es inigualable. El Espíritu Santo de Dios te acompaña todo el tiempo y presta todo su amor, trabaja para ti, todo el tiempo está ahí para ti, para solucionar cualquier situación difícil que tú enfrentes. Entonces le damos la gloria al Padre por el Espíritu Santo de Dios que tenemos acá. Amén. ¿Cuántos aman el Espíritu Santo? Es una gran compañía. Yo meditaba en esto toda la semana. Realmente esta palabra la quiero compartir con ustedes porque ha sido una semana de batallar en la fe. Como ustedes saben, nuestro bebé Rafael nació el viernes, no este sino el anterior, ¿sí? O sea, el viernes que pasó, hace 8 días. Se nos adelantó un poco, hubo una situación bastante fuerte, pero pude ver en cada momento cómo el Espíritu Santo fue nuestro ayudador para sacarnos victoriosos de un ataque muy fuerte que sufrimos como familia. Dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No le tenemos miedo, no le tenemos respeto al diablo. Por el contrario, lo hollamos, lo ponemos por debajo de nuestros pies, pero no ignoramos sus maquinaciones. Porque Jesús mismo dijo que Él vino a robar, a matar y a destruir. Que Jesús vino, por el contrario, a darnos vida y vida en abundancia. Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero el diablo te tiene en la mira. El diablo quiere destruirte. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios que está en ti, ya Satanás hubiera acabado contigo hace mucho tiempo. Hubiera acabado con tu familia, con tu hogar, con tu matrimonio. Pero gloria a Dios, tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo. Yo lo pude ver en cada momento de este episodio que vivimos. Estábamos acá, viernes de fiesta, celebrando a nuestro Señor. Yo estaba muy inquieto en mi espíritu, algo pasaba, pero no sabía qué. Yo simplemente oraba en el espíritu, porque cuando tú sabes que algo está pasando, pero no sabes qué, necesitas comenzar a orar. Y orar en lenguas es una gran herramienta que tenemos los hijos de Dios. Porque cuando tú oras en lenguas, estás orando la voluntad exacta de Dios. Dice en Romanos en el capítulo 8 que nosotros no sabemos pedir como conviene. En ocasiones no sabemos ni siquiera qué orar, cómo orar, qué decir. Sabemos que algo puede estar pasando, pero no sabemos qué. Pero el Espíritu Santo, dice allá en Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero Él con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre, ora, porque Él sí conoce la voluntad del Padre. Entonces Él ora a través de nosotros, y eso es una bendición. Orar, comenzar a orar en otras lenguas. Eso fue lo que hice ese viernes. Nosotros salimos de acá, nos fuimos hacia Chía, y mi esposa tenía hambre. Entonces paramos, bueno, todos teníamos hambre, pero más que todo mi esposa. Entonces paramos ahí en la 147, más o menos, no recuerdo, en un Chopinar. Ahí nos pusimos a comer.
Pedimos y mientras traían la orden a nuestra mesa, pues mi esposa comenzó con un sangrado y la cosa se complicó. Entonces llegan los pensamientos, llega la confusión, el enemigo comienza a sembrar temor. No sabíamos qué estaba pasando, entonces personas que estaban allí nos auxiliaron. Mi hija se puso muy ansiosa, se desesperó porque pues claro, la escena era bastante conmovedora, bastante impactante mejor. Y los que estaban ahí pidieron una ambulancia, nos dijeron tranquilos, esperen, ya llamamos la ambulancia. Pero el Espíritu Santo comenzó a decirme como ya, vete de acá. Y yo, pero ¿qué hago? Entonces yo, no, nos vamos. Y las personas, no se vayan, dejen que la ambulancia llegue, es mejor, ellos lo saben atender mejor. Pero el Espíritu Santo me estaba impulsando. Entonces yo fui, pagué el parqueadero, le dije nos vamos ya. Subí a mi esposa al carro y cuando íbamos a arrancar le dije, amor, ¿qué clínica tenemos cerca? Ella me dijo, no amor, creo que lo mejor es que vayamos a la clínica de Marley donde nació el bebé, que es donde siempre trataron al bebé en Chía. Y dije, bueno, vamos para allá. Tuvimos como esa certeza los dos y arranqué por la autopista norte. Había trancón, pero era como si todo se despejara. Yo andaba, yo me sentía como una ambulancia. Yo iba a toda, bueno, no tan a toda, porque hay cámaras, entonces en las cámaras frenaba y después le daba toda. Eso no se hace, pero bueno, fue lo que hice. El todo es que yo con tal de llegar rápido, en 20 minutos estuvimos en la clínica de Chía. Por el camino, ¿qué hice yo? Me subí al carro, puse música para orar. A mí me gusta poner música para orar. Cada vez que oro pongo musiquita, como que eso ayuda para crear un ambiente bonito. Entonces dije, vamos a orar. Le dije a mi esposa, le dije a Luciana, todos orando en lenguas. ¿Listo? Sí, Señor. Pum, orando en lenguas todo el camino. Y mi hija orando en lenguas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Comienza a enviarte a tu mente pensamientos, ¿no? De temor, dardos, cosas negativas. Entonces yo aprendí una muy buena técnica que la enseñé cuando hablé de armados y peligrosos. Que cada vez que el enemigo me manda un pensamiento así, yo me río. De verdad, yo lo hago. Parece tonto, pero yo lo hago. Entonces yo comienzo y me río. ¿Por qué? Pues yo me burlo de Satanás, es que él es un derrotado y no puede destruirnos. Pues yo necesito apagar esos dardos. Y dice la palabra en Efesios capítulo 6 que los dardos de fuego del enemigo se apagan con el escudo de la fe. Y la fe es alegre, la fe es feliz, la fe no es angustia, la fe no es tristeza, la fe mucho menos es temor. La fe es seguridad, es celebración. Nos reímos de las imposibilidades. Smith Wigglesworth dijo, la fe se ríe de las imposibilidades. Me gusta esa frase. Entonces yo era en el carro conduciendo y cada vez que el enemigo me mandaba un dardo yo hacía aleluya y seguía hablando en lenguas. Entonces mi hija como que me dijo, papá, ¿podrías dejar de reírte y te concentras en la fe, por favor? Entonces yo le dije, mi amor, es que esto es fe. Esto es fe. Fe es cuando tú te ríes del diablo, cuando tú sabes que ganas en medio de esa situación difícil que estás enfrentando. Bueno, llegamos a la clínica, en 20 minutos estábamos ahí y metieron a mi esposa de una. Menos mal, fuimos a esa clínica que es súper rápida. De pronto en otra clínica la historia, bueno, el Espíritu Santo nos dijo y le hicimos caso. Por eso digo, ¿qué haríamos sin el Espíritu Santo? Entramos, la metieron, yo me subí con Luciana, estaba con mi hija, nos quedamos en una salita de espera ahí, porque así nos dijeron que hiciéramos. Al rato me llaman, al ratico, o sea, cuestión de 10 minutos, ya había llenado unos papeles y me tocó el ingreso de mi esposa, etc. Entonces que me llaman, yo entro y el doctor me da esta noticia. Me dice, mire, la situación es muy complicada. A su esposa se le desprendió la placenta y al desprenderse la placenta el bebé queda sin oxígeno. Entonces eso ocurrió ya hace más de 20 minutos. Por lo tanto la situación es muy dura y yo quiero que usted entienda que el bebé puede morir o pudo ser que ya murió, porque sin oxígeno no hay nada que hacer. Y también esto es un peligro para la mamá, porque la mamá también puede verse afectada por esto. Entonces yo lo escuché, yo le dije, doctor, mi hijo está bien, él está bien. Dijo, no, escúchame, te estoy diciendo. Yo le dije, no, mi hijo está bien. Entonces me salí. Cuando yo salí, me dijo el doctor, ya está en la sala de cirugía, ya la van a desembarazar. Ya, toca hacerlo de urgencia. Yo respiré hondo. Tenía tantos pensamientos en mi cabeza, porque el diablo viene a echar cosas ahí horribles.
pero dice la palabra que los justos no tienen temor de malas noticias. ¿Sí lo creen? Así que yo salí, mi hija estaba ahí y me dijo: ¿qué pasó, papá? ¿Ya van a ser mi hermanito? Yo le dije: sí, mi amor, ya van a ser. Y ella comenzó a saltar y a celebrar: sí, mi hermanito, mi hermanito. Y comenzó a reírse y a dar vueltas saltando: sí, van a ser mi hermanito, ya viene mi hermanito. Y yo la miraba y el enemigo me decía: dile, no le hagas eso a la niña está ilusionándose en vano y tú acabas de escuchar lo que está pasando. Pero cuando hay muchos pensamientos cruzados, ¿uno qué debe hacer? Callarse y no hablar nada negativo, porque es que las palabras dan poder en ese mundo espiritual, ¿no? Tú necesitas escuchar a Dios, y cuando estás seguro que tienes algo bueno para decir, ahí abres tu boca y lo dices. Yo me quedé quieto mirándola como ella saltaba y celebraba. Me quedé en silencio porque estaba muy turbado en mi mente, y el Espíritu Santo me habló. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me habló y me dijo: eso es fe, celebra con ella. Entonces yo tomé a mi hija de las manos y comenzamos a saltar en círculos y dijimos: sí, ya viene Rafael. Y estábamos felices y saltábamos. Bueno, ya la verdad yo estaba haciéndome el feliz, no haciendo a la fuerza que estoy feliz, porque esa es la lucha, ¿no? En contra del temor, en contra de los pensamientos, estamos felices. Sí, ya viene mi hermanito. Yo, ¿cómo le decía a la niña algo? No le iba a decir eso, yo no iba a romper su fe. De hecho, Dios estaba mostrándome y enseñándome algo más. Qué bonito es saber que en medio de toda situación, por difícil que sea, Dios nos hace crecer un poco más. En esos momentos en los que a veces tenemos que estar nariz con el diablo, saber que tenemos que enfrentarlo, ahí tomamos para nuestra vida unas enseñanzas tan poderosas que luego nos llevan a otras dimensiones. Por eso dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea, lo único que produce en nosotros es un más excelente y eterno peso de gloria. Un poder mucho mayor, algo más grande es lo que Dios está haciendo ahí. Entonces mi hija me dijo: papá, mi hermanito nace ya, voy a conocer a mi hermanito y lo voy a ver hoy. Le dije: mi amor, hoy no lo puedes ver, no te van a dejar entrar. No, yo no sé, pero yo lo voy a ver hoy. Yo le dije: mi amor, pero de verdad no te van a dejar entrar. Ella me dijo: no, yo sé que sí lo voy a ver. Yo dije: ok, mi amor, está bien, hágase como tú digas, porque ¿quién le saca eso a ella de la cabeza? Yo dije: está bien, amor. Entonces celebramos, yo la acosté en un sofá que estaba, le hice cosquillas, nos reímos muchísimo, y las enfermeras, eran como 6 enfermeras en línea mirándonos como: ¿esto es qué? Porque la situación, sí, pero nosotros celebramos el milagro antes de que ocurra. Eso es fe. Aquí estoy tranquilo y estoy feliz. Como lo dice Kenneth Hagin en un libro, cuando vemos el milagro hecho ya, para nosotros es como normal, porque eso ya es noticia vieja. Eso ya lo sabíamos desde el primer momento en el que creímos por un milagro. Ya sabemos el final de la historia, ya sabemos lo que va a pasar, y es que nuestra fe cambiará las cosas. Porque no somos de los que nos dejamos llevar de las circunstancias, nosotros hacemos que las circunstancias cambien. Somos gente de fe, creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo. Estaba yo entre pensamientos ahí, me levanté y comencé a orar en lenguas, en círculos, alabando al Señor, dándole la gloria a Dios, como Abraham, que se fortalecía en fe, dándole la gloria a Dios, ¿no? Y sosteniéndome como viendo al invisible. Y ahí estaba en mi guerra de fe. Entonces le escribí a Silvia, que Silvia es acá una persona muy querida por nosotros, que lidera un grupo de oración al cual pertenecen muchos de ustedes. Y le dije: Silvia, necesitamos apoyo en oración. Ella dijo: claro, ¿qué pasó? Le conté, le dije: pero necesitamos estar firmes. Ahora, yo no le conté todo, yo solo le dije: necesitamos, mi esposa ya está en la clínica, al parecer Rafael va a nacer, pero necesitamos orar en fe. Entonces, si le vas a decir a la gente que ore en fe, no negativamente. Oramos es conforme a la palabra de Dios, porque es la oración de fe la que sana, ¿o no? Es la victoriosa, la mejor, la que oramos en fe. Y orando en el Espíritu, porque cuando oramos en el Espíritu somos sobreedificados en nuestra santísima fe. Entonces vamos a orar. Y todas estas personas estaban orando. Yo le escribí al pastor Santiago, que estuvo con ustedes hace 8 días, ¿se acuerdan del pastor Santiago? Él es muy querido, un amigo, yo lo quiero mucho. Entonces yo le escribí y le dije: pastor, tú sabes que tú eres mi compañero de fe, necesito que me ayudes a orar por esto. Estamos en esta situación, necesito que unas tu fe con la mía. Y pues no miró mi mensaje, como raro. Yo dije: bueno, está bien. Y dije: bueno, listo, no pasa nada, me quedé ahí.
Entonces después le dije, ya nació el bebé, así como para hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces dije, ya nació el bebé, pero gracias, de todos modos, pues nosotros tenemos mucha confianza, ¿no? Entre chistes. Bueno, entonces que dejé ahí, yo me puse a dar la gloria al Señor. Luego el doctor llegó, me llamó, me dijo, ya nació el bebé. Yo le dije, ¿cómo está? Me dijo, pues está estable, está bien, pero tú debes entender que el hecho de que no, posiblemente no le llegó oxígeno, muchas cosas pueden pasar, tiene que hacerse una cantidad de exámenes para ver que todo esté bien, etcétera. Yo dije, bueno, doctor, mi bebé está bien. ¿Y mi esposa cómo está? Me dijo, pues también está muy estable y ya está bien. Mi esposa, cuando estaba en la clínica, por el afán, la tensión, yo no sé, el doctor no le encontraba el corazón al bebé antes de desembarazarla, y le ponía no. Ahora, no estoy diciendo que no se haya muerto, no sé, pero en ese momento de pronto por la tensión no le encontraba. ¿Qué hizo mi esposa? Se puso a orar en lenguas. Cuando uno no sabe orar, ¿qué orar? Pues tocar en lenguas, ¿no? Y oramos en lenguas y el poder de Dios ahí se manifiesta. Finalmente, sí, acá estábamos, desembarazó, chao, sacó el niño y nació el Rafita. Estábamos ahí esperando con Luciana cuando pasan preciso por el frente de nosotros con el bebé, porque tenía que meterlo a neonatos y sale de maternidad y lo meten a neonatos. Y mi hija pregunta, ¿ese es mi hermanito, cierto? Sí, sí ves, papá. Le salió, ya conoció el niño cuando nació. Es que esa niña es de fe, es impresionante, hasta en esas cosas. Y lo pudo conocer, le tomamos foto. Muy lindo el niño, de verdad muy lindo el niño. Es hermoso, ustedes lo van a ver. Estamos tan felices, en serio. Todo salió, a mi esposa le dan salida el domingo, el nene tiene que quedarse en la UCI porque tienen que hacerle todos los exámenes, tienen que mirar que no se haya dañado nada. Pues ellos siempre se imaginan lo peor, ¿no? En el cerebro, en el corazón, en todos sus sistemas, porque pues por la situación vivida existen muchas posibilidades de que algo malo haya pasado, pero nosotros siempre creímos que todo estaba bien. Ayer, después de pasar una semana de estar ahí en la clínica y de vaya, venga, corra, le dieron salida al nene y ya está en casa. Anoche llegamos a las 6, gloria a Dios, y le hicieron todos los exámenes, todo lo que tenían que hacerle, y todo salió perfectamente. La fe se ríe de las imposibilidades. Esa noche, como a las 1:30 de la mañana, me llamó el pastor Santiago. Yo le dije, no, bonitas las horas de aparecer, gracias, molestándolo. Y me dijo, no, pastor, te voy a contar qué me pasó. Me acosté a dormir y el espíritu estaba muy inquieto. Yo no sabía qué tenía que hacer. Y yo, ¿pero qué me pasa? Y me levanté y me puse a orar en lenguas. Dijo, llevo más de 2 horas orando en lenguas. Todo este tiempo he estado orando en lenguas porque yo no sabía por qué, no sabía qué estaba pasando, pero me puse a orar en el espíritu, en lenguas. Y entonces cuando yo supe que ya lo que sea que pasara se había solucionado, porque hubo como una convicción en el espíritu, un descanso, entonces yo dije, ya, no sé qué pasó, pero lo que sea ganamos. Entonces me fui a dormir, pero dije, voy a revisar el celular antes de dormir y veo tus mensajes. Entonces yo le dije, gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque si por ti tú no me ayudas en esto, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que te despertó y lo despertó a orar y lo puso a orar. A nosotros en Rema nos han enseñado que cuando no podemos dormir tenemos que levantarnos a orar en lenguas porque algo está pasando, ¿no? Que toca orar. Dios estaba trabajando, unió la fe de personas muy lindas, muy leales, y de verdad gracias a todos los que se unieron con nosotros a orar esa noche. Hoy tenemos al chino Rafael en la casa, precioso, hermoso, y estamos felices y podemos contarles esta historia en victoria. Ya sabíamos, pero siempre damos la batalla de fe, siempre creemos, y en victoria hoy tenemos esa preciosidad en casa. Gloria a mi Señor. Dios es bueno, Dios nunca falla, y su palabra nunca falla. Y yo quiero que tú sepas algo, y es que el Espíritu Santo de Dios siempre traerá la palabra que tú has escuchado y te la dirá para que tú la digas con tu boca. Porque tú no puedes quedarte callado ante una dificultad. La fe habla, la fe tiene que pronunciar algo. Tú no puedes quedarte en silencio. La palabra de Dios en tu boca tiene el mismo poder que en la boca de Dios. Si tú la hablas, hecho está. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. En primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 9, quiero que lo leas conmigo, acá hay tantos tesoros. Dice el Señor así: antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Alguien ama a Dios aquí? O sea que cosas muy buenas Dios ha preparado para ti. ¿Sí lo crees? Cosas buenas ha preparado Dios para ti. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En mayúscula, el Espíritu Santo. Dios te puede revelar a ti cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ningún hombre, pero que el Espíritu Santo sí las sabe. Y te las puede revelar en momentos donde tú necesitas tener una información clave para poder dar una batalla, para poder ganar en medio de una situación dura. El Espíritu Santo te la revela. Dice la palabra que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Él lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre, con minúscula, el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos dice lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas cosas Dios te ha concedido a ti? Muchas. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. ¿Qué te concede el Señor a ti? Dice la palabra de Dios: no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No erréis. Y fíjate la expresión: no erréis. No vayas a pecar en esto, en culpar a Dios por algo que Él no ha hecho. No erréis. No vayas a cometer ese error tan grave de decir que Dios fue quien provocó esa calamidad que tú viviste o que estás viviendo. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchos cristianos pecan en esto. Yo también fui formado así. Yo pensaba que cuando pasaban cosas malas en la vida es porque Dios así lo quería. Y entonces decía: Dios permitió esto para enseñarme algo. Dios me puso en esta situación difícil, me provocó esta enfermedad para que yo corrigiera algo en mi vida. Y ese tipo de cosas que, aunque suenan espiritual, son muy diabólicas. No erréis, no la embarres, no desatines con esa declaración o esa afirmación. Ninguna cosa mala proviene de Dios. Solo toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa? Que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él no va a cambiar contigo. Escúchame, Dios no va a cambiar contigo, incluso cuando tú te portas mal, porque Dios es bueno y Él no altera su amor por tu comportamiento. Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Quién es el autor de las desgracias, de las cosas malas que nos pasan? Satanás. Jesús dijo: Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Queremos la vida en abundancia de Dios? No erréis, por favor. No culpes a Dios de algo malo. Una mala doctrina te puede introducir en la derrota. Una mala doctrina te puede hacer pensar que lo que está pasando es algo que Dios quiere, y en su voluntad, en su soberanía, Él quiere hacer que pases una situación difícil. No y no y no. ¿Sabes qué hacen los hombres y las mujeres de Dios cuando el enemigo ataca? Se levantan y dan su batalla de fe. Eso hacemos.
y no atribuimos a Dios algo que Él no hizo. Si fue Satanás, fue Satanás. Vamos a pelear en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice en Romanos en el capítulo 12? En el versículo 1 dice la palabra de Dios que debemos renovar el espíritu de nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Léelo conmigo. Otra vez ponme el versículo 1, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ponme el versículo 2, perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? No los escucho. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si la mente no ha sido renovada con la palabra, entonces en nuestra mente estarán pensamientos erróneos que culpan a Dios por las cosas difíciles que pasan. Cuando tú tienes renovada tu mente y aprendes a conocer a un Dios bueno, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, tú lo conoces, tú cada día le darás más al blanco, porque sabes que tu Dios en el que tú confías es un Dios bueno, que su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Analiza la palabra agradable. Agradable. ¿Tú crees que enterrar un hijo es algo agradable? ¿Eso sería algo agradable? No. Yo ya enterré una hija y eso no es nada agradable. Eso es muy duro. Y si aquí dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena y es agradable, significa que si no me está causando ese agrado, ese gozo, no viene de Dios. Aprender a conocer la voluntad de Dios es algo muy sencillo y tú la conoces a través de la palabra. Todo lo que produce tristeza, desasosiego, todo lo que produce temor, ansiedad, sencillamente no viene de Dios. No viene de Dios. Todo lo que produce paz, alegría y gozo, sí viene de Dios. Es agradable. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Yo puedo descansar en esa voluntad porque sé que Dios para mí quiere lo mejor. El Espíritu Santo me está recordando todo lo que el Padre me concedió. Lo leíamos en los versículos anteriores allá de Corintios, ¿sí o no? O sea, el Espíritu Santo me tiene que recordar eso. Él está en mí, Él está conmigo. Él me está diciendo: oye, ese hijo te lo dio Dios, es un regalo de Dios, eso viene de Dios. Pelea tu batalla de fe, no te dejes engañar por el diablo. El diablo te está mintiendo y tú tienes que pararte firme. Y entonces el ayudador, el Espíritu Santo, me hace estar firme en momentos de dificultad. Y eso mismo hace contigo. No erréis. Creo que muchas personas hemos cometido este error, y es hablar lo que tememos. ¿Sí o no? Es un error gravísimo. Porque tú no debes hablar lo que temes, tú debes hablar lo que crees. Y lo que tú crees es la palabra de Dios. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que Dios quiere lo mejor para ti. Que Dios te trajo hasta este lugar, hasta este momento de tu vida, y Él seguirá estando contigo en lo que te quede de vida. Y Él no te desamparará, Él no te dejará, Él estará contigo siempre. ¿Alguien cree eso? Entonces tú miras, qué belleza, tú miras hacia la palabra y te concentras en ella. Y no en las mentiras del diablo. Tú te concentras en lo que Dios te está diciendo. Y quiero que regreses allá en Corintios, donde estamos leyendo primera carta, capítulo 2, versículo 9 al 16. Dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el Espíritu Santo hace eso, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
Escúchame. Acá hay otro tesoro. El Espíritu Santo nos dice lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Él nos lo recuerda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablarlo. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Qué es el espíritu de fe? Como está escrito, creí, por lo cual hablé. Tú tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Ese gigante no se puede destruir con la boca cerrada. Tú tienes que hablar y decir la palabra de Dios. David vio a Goliat. Goliat lo desafió. El gigantón le dijo: ¿tú crees que yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Y David inmediatamente abrió su boca y también pronunció palabras. Y le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Este filisteo incircunciso, ¿quién es? ¿Quién se cree para desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Y le dijo: yo te cortaré la cabeza hoy. David no ganó cuando le cortó la cabeza a Goliat. David no ganó cuando le puso la piedra en su frente. David ganó cuando habló palabras de poder sobre su enemigo. Ahí ganó David, porque fueron sus palabras las que abrieron un camino. Son las palabras que tú hablas las que hacen que las cosas se den, porque tú te enlazas en los dichos de tu boca. Eso dice el Señor en la Escritura: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Si hablas temor, eso tendrás, porque lo que el hombre teme, eso le vendrá. Si tú hablas muerte, enfermedad, tristeza, entonces eso es lo que recibirás. Pero si tú abres tu boca para hablar lo que la palabra de Dios dice, entonces tendrás lo que la palabra de Dios dice. Y nunca digas algo diferente a la palabra de Dios, porque este mundo espiritual se mueve con tus palabras. Si tú sueltas un pensamiento que estás teniendo, ¿qué estás haciendo? Le estás dando vida a ese pensamiento. Hasta el momento solo es un pensamiento, pero si lo hablas, le das vida. Por eso debes cerrar tu boca ante el temor. Escuchar la voz del Espíritu Santo, tu ayudador, y te dirá exactamente lo que tienes que hablar en ese momento. Tu mente no se lo cree, lo sé, yo también lo he vivido, pero tú lo hablas. Porque las palabras no se hacen con el pensamiento. El pensamiento se hace con las palabras. Esto es algo tan poderoso que los psicólogos lo descubrieron y lo llaman programación neurolingüística, que es cuando con palabras tú construyes tu pensamiento. ¿Sí sabías eso? Los psicólogos le dicen a las personas: repite estas frases, dilas muchas veces hasta que tu pensamiento cambie. Ellos descubrieron el agua hervida, porque eso está en la Escritura. Por eso tú tienes que hablar la palabra de Dios, hablarla, y solo decir la palabra. En tu mente no te lo crees al principio, en tu mente te parece que estás perdiendo el tiempo, te parece que es ridículo lo que estás haciendo, pero continúas hablándolo y verás que tu pensamiento comienza a cambiar. Cada pensamiento contrario a la verdad de Dios se somete al poder de la palabra de Dios. Tienes que comenzar a hablarlo, porque el pensamiento cambia con la confesión. Nosotros no son eso, tienes que pensar antes de hablar. Sí, está bien, yo sé, pero cuando tú sabes la palabra, tú no hablas lo que piensas, tú hablas lo que crees. Porque tú hablas la palabra del Señor, entonces tu pensamiento comienza a adaptarse a esa palabra. Tu mente tiene que ser renovada con el poder de la palabra de Dios, para que puedas comprobar. Di conmigo: comprobar. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar es acceder a esta verdad, no solo saberla, sino acceder a ella. Comprobar que esto es verdad, que lo que la Biblia dice es verdad, que Dios jamás miente, que su palabra es veraz, es inmutable, es poderosa. Su palabra es sempiterna, que cuando tú la pronuncias, esa palabra comienza a transformar el mundo en el cual tú estás. Toda circunstancia cambia por el poder de la palabra de Dios. Tiene que cambiar, porque es la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra: no es con palabras enseñadas de sabiduría humana, es con el poder de Dios. Por eso Pablo dice:
Yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no se base en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En la sabiduría humana o en el poder de Dios? ¿En qué está fundamentada tu fe? Dímelo. ¿En la sabiduría humana o en el poder de Dios? Ok. Porque la sabiduría humana es algo muy relativo. Si tú analizas, hasta los más grandes sabios han tenido que cambiar sus filosofías, sus interpretaciones de los hechos. Los científicos han tenido que cambiar sus versiones. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado. Es la misma desde siempre y para siempre. Haces bien al estar atento a esa palabra profética más segura, como a una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Haces bien al estar pendiente de esa palabra, porque la palabra de Dios no cambiará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo más seguro que tú tienes en un momento de dificultad es pegarte a la palabra de Dios y hacer que con esa palabra las circunstancias cambien. Esto no puede fallar. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Yo también lo creo. Samuel se me fue. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo también lo creo. Yo lo sé y yo lo reafirmo. Y le dije a mi esposa ese día: somos victoriosos en Cristo Jesús. Y le enseñé a mi hija algo importante también. Gloria a mi Señor. Esto nunca falla. Poderoso, ¿no? ¿Tú lo crees? Esto es la palabra del Señor. Entonces, ¿en qué se tiene que establecer tu fe? ¿En la sabiduría humana o en el poder de Dios? ¿En qué? En el poder de Dios. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es muy fácil salirnos del poder de Dios y creer en la sabiduría humana. Es muy fácil. Uno terminar creyendo en lo que dijo el médico, en lo que dijo el cálculo aquel. Ahora, respetamos los médicos, respetamos sus estudios, son importantes también en este mundo, se necesita, gloria a Dios por ellos. Pero sabemos que nuestra fe no es por la sabiduría de los hombres. Nuestra fe es por el poder de Dios. Y el poder de Dios confunde la sabiduría de los hombres. Cambia todas las cosas. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si tú lo crees, entonces ese poder está disponible para ti. Es el poder de Dios. No estamos hablando de doctrinas de hombres. Es lo que dice la palabra de Dios. Y esto nunca fallará. Yo tuve un encuentro de muchos pensamientos en mi mente. Es como si el enemigo bombardeara, como si tuviese todo un plan armado para lanzarse con todo y matar y destruir. Yo no sé si tú alguna vez has vivido una situación de esas, donde te llegan muchos pensamientos y muchas cosas y estás en un momento de tensión. Bueno, eso nos pasa a todos, pero tenemos que derrotar eso en el nombre de Cristo Jesús. Y sigue leyendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos. Di conmigo, hablamos. Tú tienes que hablar todo lo que Dios te ha concedido. Tienes que hablarlo, no te calles. No con palabras, lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mira que el Espíritu Santo es el que te enseña esas palabras. Esas palabras tú las hablas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Tú tienes la mente de Cristo. El hombre natural no puede entender estas cosas. Para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. No las puede entender. Pero el hombre espiritual sí. De hecho, puede juzgar todas las cosas. Porque nosotros tenemos el derecho de Dios, y de hecho Dios nos dijo que lo hiciéramos, de juzgar las cosas. No a las personas, las circunstancias. Tú puedes hacer un juicio en un momento determinado
y saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y tú puedes condenar toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Eso lo dice la Escritura en Isaías. O sea, que si alguien se está levantando en contra de ti para destruirte, tú puedes abrir tu boca y condenar eso. Tú puedes juzgar todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nadie. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe esto. Si tú naciste de nuevo, tú no eres un hombre natural. Tú eres una persona que tiene un espíritu recreado, que el Espíritu Santo de Dios vive en tu interior. O sea que tú puedes hacer lo mismo y dar tu batalla de fe y creer que Dios cambiará esa mala circunstancia por un tremendo milagro. Claro que sí, tú puedes hacerlo. A veces me llaman y me dicen: pastor, ayúdeme a orar, que es que usted tiene más varita con Dios. Así me dicen. Digo: no, yo no. ¿Tú también? No, pero es que yo sé que a usted Dios lo escucha como más rápido. Usted está ahí como en la zona VIP. No. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes el mismo espíritu. O sea, no es que el pastor tenga más. No, todos tenemos. Tú puedes hacer lo mismo. Claro, te ayuda a orar, por supuesto. Hay más fuerza cuando dos o más se ponen de acuerdo acerca de algo. Es más efectiva la oración, por supuesto. Pero tú también puedes librar esa batalla y creer que Dios está contigo, porque tú tienes la mente de Cristo y tú puedes juzgar todas las cosas. Aleluya. Es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Mira esto tan hermoso. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bonito tener el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Él nos recordará, como que: oye, recuerda la palabra que dio Jesús. Recuerda que si crees, para el que cree todo es posible. Recuerda que tú puedes ordenarle a ese monte que se mueva. Recuerda que tu fe está puesta en Dios y por eso tú puedes ganar. Y comienza el Espíritu Santo a recordarnos lo que necesitamos en ese momento. Y mira lo que dice la palabra. Luego de esto dice: la paz os dejo. Jesús hablando dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es muy importante, porque el Espíritu Santo es quien te ayuda ahí. ¿Para qué? Para que le ganes tu batalla al miedo. La verdadera batalla que libra un cristiano es en contra del miedo. ¿Sí estás conmigo? O sea, ni siquiera es contra el diablo. El diablo está derrotado, está puesto por debajo de nuestros pies. Los demonios fueron exhibidos públicamente cuando Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. O sea que la verdadera batalla espiritual de un cristiano es contra el miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Y cada hijo de Dios gana cuando le gana al miedo. ¿Me escuchaste? Satanás tú lo reprendes y se va. Ya, él no puede resistir ante un hijo de Dios. Él es un derrotado. Él se va como un perro con el rabo entre las piernas, de verdad. Pero el miedo es la batalla que tenemos que librar todos los días. Esa es la batalla de la fe. Y Jesús dice que no se turbe tu corazón y que no tengas miedo. Porque cuando tú derrotas el miedo, encontrarás una cantidad de bendiciones que Dios preparó para ti. El miedo será esa pelea que tú librarás siempre. Porque yo sé que tú también has luchado contra el miedo. ¿Te han llegado alguna vez pensamientos de temor? Como por ejemplo, ¿qué tal quiebre? ¿Qué tal lo pierda todo? ¿Alguna vez has pensado algo así? ¿Qué tal mi hijo caiga en las drogas? ¿Será que mi matrimonio se va a acabar? ¿Será que mi familia se va a destruir? ¿Qué tal mi negocio se quiebre? ¿Y qué tal no me alcance? Y esos son pensamientos de miedo. Y esos pensamientos de miedo son los que te llevan a la derrota.
Porque la palabra dice que el temor le pone lazo al hombre. Es como una trampa. Lo que tú temes, luego eso te vendrá. Entonces tu batalla es en contra del miedo. Vamos a derrotar el miedo siempre. Yo también tengo que luchar contra el miedo. Tuve que hacerlo. Esta semana fue una tremenda victoria en contra del miedo. Yo no puedo permitirle al diablo que siembre miedo en mi corazón. Yo tengo que estar en fe todo el tiempo, porque así es como se ganan las batallas. Si tú le ganas al miedo, le ganaste al diablo, a los demonios, al infierno. No puedes dejar que el enemigo ponga miedo en tu corazón. Tú rechazas esos paquetes y los sacas de tu vida en el nombre de Jesús. Y si tú rechazas el miedo y le ganas al miedo, podrás comenzar a ver todo lo que Dios prometió darte. Porque recuerda, la fe no es ver para creer, la fe es creer para ver. Es en medio de la circunstancia difícil creer y saber que pase lo que pase, Dios está conmigo. Entonces hay que ganarle al miedo. Porque Jesús repitió siempre estas palabras: no temas, solo cree. ¿Tú sabías que esa frase es la que está en todos los libros de la Biblia? No temas, solo cree. No temas, solo cree. Derrota el miedo y ganarás. Derrota esos pensamientos de temor y ganarás. Ya todo es tuyo, ya todo fue provisto, ya todo está. La sanidad que necesitas ya fue pagada en esa cruz del Calvario. La provisión que necesitas, ya Jesús la pagó en esa cruz del Calvario. Entonces solo tienes que hacer una cosa, y es derrotar el miedo en tu vida y creer en el Dios Todopoderoso que te entregó todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Eso es fe. Hay que derrotar el miedo. Ese tema de la guerra espiritual es uno de los temas más mal enseñados, porque nos enseñaron que para pelear espiritualmente tenemos que agarrarnos contra el diablo. No. Yo he visto, y de hecho participé de esto también durante muchos años, porque así me lo enseñaron. Vamos a hacer guerra espiritual, nos decían. Listo, alistémonos todos, vamos a pelear contra el diablo. Y vamos a hacer guerra espiritual 3 horas orando en contra del diablo. Diablo, te vas, todo demonio, reprendemos en el nombre de Jesús, todo Satanás se va. Y dele, y dele, y dele. Y sin darnos cuenta, nombrábamos más al diablo que a Dios en nuestras oraciones. Pasábamos tanto tiempo peleando contra el diablo, y realmente eso era perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Que hay que reprenderlo, sí, Jesús dijo: echen fuera demonios, repréndanlo, pero ya, repréndanlo y se va. No es quedarnos ahí horas y horas como si Él fuera más poderoso que nosotros, como si fuera más grande que nosotros. No, Satanás está vencido. En Efesios capítulo 1 dice que está por debajo de nuestros pies. Jesús dijo que podemos hollarlos, pisarlos, que ya están ahí debajo de nosotros. Hollar a serpientes y escorpiones. Dice el Salmo 91: pisarás la cabeza del áspid, de la serpiente, del dragón. Mirarás, tú verás que por cuanto has puesto en Dios tu amor, Él también te librará y te pondrá en alto. Por eso tú no tienes que estar peleando con el diablo todo el tiempo. Tú repréndelo y dile: te vas en el nombre de Jesús, usa tu autoridad y ya. Hazlo una vez, con una vez es suficiente. Ahora tu fe es creer que tu oración funcionó y que tu autoridad está ejerciéndose y que tú tienes poder sobre Satanás. Ahora realmente concéntrate en tu batalla en contra del temor, porque la batalla verdadera de la fe es cuando tú le ganas al miedo. Que no se turbe tu corazón, que el miedo no te controle, que el miedo no te gane. ¿Cómo hacemos para ganarle al miedo? Jesús nos lo enseñó acá en este pasaje, sencillo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Sí lo leíste? El Consolador, vuélvemelo a poner por favor, Daisy. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces, ¿qué produce eso? La paz os dejo, mi paz os doy. Mira esta belleza. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo sea tu ayudador en esa batalla que estás librando, Él te enseñará todas las cosas. Él te mostrará lo que tienes que hacer. Él te recordará cada palabra que habló Jesús. Y ahí entonces, cuando le crees a Él, cuando le obedeces a Él, la paz de Dios vendrá a tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios. O sea que yo veo que Dios está en acción. Yo veo que estoy haciendo bien mi batalla contra el miedo, porque la paz de Dios está inundando todo mi ser y puedo tener paz en medio de una situación difícil. Un día un profesor de teología le dijo a sus estudiantes: quiero que cada uno de ustedes dibuje un cuadro de lo que para ustedes signifique la palabra paz. Entonces cada uno cogió su hoja, sus colores, su lápiz y comenzó a hacer su cuadro. Unos pintaron una bandera blanca, otros una paloma volando, un amanecer, un paisaje muy lindo, un lago hermoso con cisnes. Cada uno dibujó lo que le pareció que es paz. Pero uno de los estudiantes dibujó una gran tormenta con olas golpeando una roca, y en la roca, en una hendidura, un nido con unos pajaritos durmiendo. Y entonces el profesor recogió los trabajos de todos y nos miró y dijo: creo que este es el que mejor describe lo que significa la palabra paz. Porque paz no es la ausencia de problemas. Paz no es la ausencia de tormentas. Paz es que tú puedes estar en una roca seguro en medio de las tormentas. Eso es paz. Que tú puedes estar tranquilo aun cuando los vientos golpean muy fuerte tu vida. Tú crees que ahí serás librado, que estás bajo el abrigo del Omnipotente, como dice el Salmo 91, bajo las alas del Omnipotente. Que allí no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tú no tienes temor al terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad destruyan. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Tú has puesto en Dios tu amor, Él también te librará y te pondrá en alto. Por eso, así vengan los ataques más duros del enemigo, tú puedes tener paz en medio de esa tormenta. Eso es paz. Que puedas dormir tranquilo, que puedas estar seguro. El problema quizá aún no se ha solucionado, pero tú estás descansando en Dios. ¿Cómo logramos eso? Por el Espíritu Santo. Porque Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Y entonces su paz estará en nosotros. Aleluya. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo de Dios? Cada cosa que Él te dice, cada cosa que Él te enseña es clave para que tú puedas ganar siempre en toda situación. Aleluya. Y entonces tú le ganas la batalla al miedo. Tú le ganas al enemigo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y te voy a dar 3 cosas antes de terminar. Entre tantas cosas que ya hemos hablado, número 1, el Espíritu Santo quita el velo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Quita el velo. Porque es como un velo que se te pone en los ojos y no te deja ver. Solo te deja ver el problema que estás viviendo. Pero el Espíritu Santo viene y quita ese velo para que tú puedas ver con los ojos del Espíritu. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios 3, versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu Santo. Fíjate que tú estás ahí mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, y eres transformado conforme a la misma imagen por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita el velo para que tú veas lo que Dios está mirando. Y entonces, luego de que pasan las cosas, tú te das cuenta que no era tan grave realmente el problema, porque Dios siempre fue mucho más grande que el problema. ¿Cómo dice el versículo? Por nada estéis afanosos.
Más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero que la paz de Dios guarde mi pensamiento, mi corazón. Yo necesito echar todo afán de mi vida. Echa toda tu ansiedad sobre Él y Él cuidará de ti. Porque esta leve tribulación momentánea lo único que producirá en ustedes es un más excelente y eterno peso de gloria. Es que hasta el diablo resulta trabajando para uno. ¿Sí se han dado cuenta? Miren, Satanás vino con toda. Él quería dañar. Él quería seguro matar a nuestro bebé. Él quería destruir. Él planeó un ataque así con toda. Pero no pudo. No pudo. Está derrotado. Es un mentiroso. Más que vencedores somos nosotros en Cristo Jesús. Él guarda, Dios guarda con su paz nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes, por el contrario, lo que provocó una situación difícil fue un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí ven? Resulta el diablo está trabajando para uno. Porque esa leve tribulación, dice, leve tribulación momentánea. Una tribulación es leve y momentánea. No la veas más grande, no la sobredimensiones, es leve y momentánea. Hace una semana un doctor nos dijo que lo más probable es que el niño haya muerto. Hoy, una semana después, nuestro bebé está en casa sano, lindo, hermoso. Lindo. Así son las cosas de Dios. ¿Y sabes qué pasó después de todo esto? Realmente no fue mucho tiempo, realmente no fue tan larga la cosa. Se ganó, gloria a Dios, y seguimos adelante en nuestra fe, pero sí quedó en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Satanás usó para destruirnos, Dios lo cambió en un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y que es gloria? Que Dios se manifiesta con poder de una manera más excelente, de una manera más eterna, más poderosa. Por eso creo que lo que viene será mucho más grande de todo lo que ya pasó. Aleluya, Dios es bueno. ¿Estamos victoriosos? ¿Alguien está victorioso acá? Entonces el Espíritu Santo de Dios te quita el velo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios? Él te da vida. Él sopla vida. Ezequiel un día fue llevado por el Espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. Y entonces Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos, y los huesos comenzaron a tomar carne, tendones, todos sus sistemas comenzaron a armarse sobre estos huesos, y eran una cantidad de personas. Después de ser huesos regados, ahora eran personas. Pero le dijo Dios a Ezequiel, ahora dile al Espíritu que sople de los 4 vientos vida sobre estos. Y él entonces lo hizo, sopla vida, y comenzó a llamar al Espíritu que de los 4 vientos soplara vida sobre esos muertos. Porque Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos muertos? Dile al Espíritu que sople vida. Y cuando él lo hizo, entonces dice la palabra que esos muertos se levantaron sobre sus pies y eran un ejército. Después de ser huesos, ahora son un ejército listos para la batalla. El Espíritu Santo sopla vida. Dice Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. Jesús, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está soplando vida. Él viene y sopla vida, y entonces eso que estaba muerto comienza a vivir. Y creo en el nombre de Jesús que tu situación va a cobrar vida, y que ese problema se arregla porque el Espíritu Santo viene hoy a soplar vida sobre esa situación. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Pero lo otro que hace el Espíritu Santo, entre tantas cosas, lo sé, solo te seleccioné 3 y con esta termino, es que Él nos hace entender que somos hijos de Dios. Ahí en medio de la situación, Él te hace entender que tú eres un hijo de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu. ¿Cuál espíritu dice aquí la palabra? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
El Espíritu con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando el diablo ataca, tú necesitas a alguien que te recuerde que tú eres un hijo de Dios. Y como dice Gálatas 4:7, si eres un hijo, entonces eres heredero de Dios también. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te dice, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú de esta sales victorioso porque eres un hijo de Dios. Si no lo fueras, perderías. Pero como eres un hijo de Dios, de esta saldrás victorioso. Y necesitas al Espíritu Santo para que te lo recuerde todos los días, en cada momento, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies, iglesia? Aleluya. Cuando tú prendes una fogata, tienes ahí una pequeña llamita. Para que esa llama se avive, toca soplar, ¿cierto? Primero sopla suavecito y ella comienza a avivarse. Luego que más palitos de los que están en tu fogata se encienden, tienes que soplar un poco más fuerte. Y entre más grande sea la llama, necesitas más viento para que se avive más. Dice la palabra que tú te sobreedificas en la santísima fe orando en el Espíritu. La palabra de Dios es la que produce fe, o sea, esa llama. La palabra de Dios es la que enciende la llama de la fe. Pero necesitas que el Espíritu Santo sople. Necesitas ese viento para que esa llama comience a avivarse, para que la llama comience a crecer y la fogata se haga muy grande. Y cuando la llama está muy grande, encendida, porque el Espíritu Santo está soplando vida ahí, entonces el temor ya no tiene espacio en tu vida. Ganarás al temor y serás victorioso. Entonces ahí esa llama comienza a quemar cualquier cosa mala que se haya levantado. La fe tiene que crecer y tú necesitas más del Espíritu Santo para que arda, para que se avive, que su Espíritu sople hoy. Levanta tus manos al Señor. Padre, sopla vida sobre mis hermanos, te lo pido. Llénales con tu fuego, tu poder, tu gloria. Señor, que la tribulación que estén viviendo produzca en ellos un más excelente y eterno peso de gloria. Que cada uno de ellos pueda ganar su batalla contra el temor. Que cada uno de ellos salga victorioso de esa situación. Yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo es mucho más fuerte y mucho más grande. Tú les enseñarás todas las cosas y les recordarás las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor, les mostrarás el camino por el cual deben andar. Quitarás el velo de sus ojos, soplarás vida sobre ellos y les recordarás que son hijos de Dios. Adora al Señor. Tú, mi amor, tú eres